Tiempo de análisis de la actualidad política. Hoy hablaremos de varias cuestiones expresadas, esgrimidas y argumentadas por la presidenta del Gobierno ayer en los desayunos organizados por Europa Press en Madrid y que hoy se ha matizado también aquí en Navarra, todo lo que concierne al regreso a la eurorregión, a establecer lazos entre Navarra, Comunidad Autónoma Vasca y Aquitania. Todo esto además de la defensa del convenio económico y la asunción de competencias por parte de la Policía Foral. Miguel Izu nos acompaña, también Pilar Aramburo y José Andrés Burguete. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Gracias. Pilar Aramburo, ¿cómo estás, Pilar? Hola, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. De acompañaros. Gracias por acompañarnos. Y José Andrés Burguete, ¿qué tal, José Andrés? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vuelta a la eurorregión es uno de los temas que planteaba Uxue Barkos ayer en Madrid. Es, bueno, pues de alguna manera volver a unos años atrás, donde las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca y Aquitania, bueno, estaban quizá plasmadas por escrito, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este es un marco que la Unión Europea te permite, que en otros momentos la Comunidad Foral de Navarra ha estado participando y en todo caso, bueno, pues si esta iniciativa que ha adoptado el Gobierno es por y en aras al interés general y realmente va a acabar beneficiando al conjunto de la población de Navarra, pues bienvenida sea. Es cierto que desde la Unión Europea se pueden optar a programas y a financiación de una serie de iniciativas que no creo que el Gobierno de Navarra estos años en los que no ha estado las haya perdido ni no haya hecho caso o haya hecho caso omiso. Pero en todo caso, bueno, pues si se pretende conseguir más fondos y mejorar la calidad de vida, pues bienvenida sea. Pero mucho me da la sensación que también tiene un corte y un contenido político por aquello de estar en una estrecha relación con la Comunidad Autónoma Vasca y también con Aquitania, que son franceses, pero bueno, que yo creo que también hay un tinte político que es respetable por parte del Gobierno de Navarra, pero que yo creo que va en esa dirección. Sí, ¿cómo analizas, Miguel, la vuelta a la eurorregión que planteaba Uxue Barkos? ¿Qué beneficios puede acarrear a Navarra? ¿Se da un paso importante quizá a la hora de establecer contactos a nivel económico, podríamos decir, ¿no? Con estas partes de nuestro país y de Francia. Sí. Bueno, yo creo que sobre todo es una vuelta a la normalidad, ¿no? Porque bueno, esas eurorregiones pues son un ámbito más de colaboración entre distintas administraciones. Navarra ya entró en esa eurorregión en el año 92 con un gobierno de UPN, hay que recordarlo, y se rompió en el año 2000 con otro gobierno de UPN, pero en ese momento pues con una motivación muy expresa que lo dijo Miguel Sanz, era romper con el gobierno de Ibarretxe, ¿no? Le acusaba de estar apoyado por Euskal Herritarrok, que no condenaba los crímenes de ETA, y entonces, digamos, para castigar al gobierno vasco, pues se rompió esa colaboración. Bueno, han pasado muchos años, ya no está Ibarretxe, ya no está ETA, afortunadamente, y entonces yo creo que es bueno que volvamos a esa normalidad, ¿no? Es evidente que con quien hay que colaborar es con las regiones o con las comunidades autónomas que uno tiene alrededor. Navarra está en la frontera con Francia, bueno, pues en fin, es evidente que tiene una vocación de entrar en una eurorregión con la región francesa más próxima, que es Aquitania, ¿no? Y también, bueno, pues tener unas relaciones normales con la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues superando ciertas situaciones que ha habido en el pasado, ¿no? ¿Qué frutos dará esa colaboración? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero de momento pues hay que ir echando a andar y pasar pues esa etapa de 15 años, digamos, yo diría de anormalidad, porque no tiene sentido prolongar pues lo que era digamos un conflicto más político partidista que un conflicto entre administraciones que están condenadas a colaborar. Pero es importante, es necesario quizá crear la figura de eurorregión, este modelo para establecer bueno, cauces de comunicación con ambos lugares. Pues en la normativa comunitaria se da a todos los efectos, tanto con entidades locales como con comunidades autónomas y estatales, la participación conjunta para poder acceder a modelos que vayan integrando territorio y que vayan creando equilibrio territorial. Entonces, en muchas convocatorias, subvenciones, etcétera, hay que participar con, por ejemplo, en el estadio de los ayuntamientos, con otras entidades locales de otro país, para poder hacer, participando juntos, pues un proyecto, bien sea pues por igualdad de la mujer,
mujer, por lo que pudiera ser, y de este tipo de cuestiones que se vienen haciendo desde los años 80. Y de esto se va creando pues una unidad territorial de proyecto de unión, de integración europea. Pero es más, es que la estrategia territorial de Navarra, aprobada en los años anteriores y con un modelo que fue participativo, etcétera, ¿de qué está hablando? Pues de un desarrollo económico que conlleva el que haya unos grandes pasillos y unos grandes focos de actuación, entre los que, por cierto, en ese desarrollo y buena comunicación está el AVE y desarrollo vial de grandes posibilidades de comunicación, donde estar cerca de los territorios próximos y de Aquitania, por cierto, estando en Francia, Aquitania es un territorio también muy centralista del Estado francés, que vaya que cuando se habla de Aquitania será una región muy tutelada por el centralismo francés, con lo que en ese sentido no hay tampoco un modelo que esté llamado a que se plantee un territorio con la vocación que políticamente y entre paréntesis, como bien decía antes Juan Andrés, pues tiene otra connotación y otro canto romántico de la cosa, que bueno, pues si les gusta, pues a algunos, pues me parece bien, pero realmente una vocación territorial amplia nos conviene, y en ese sentido no le veo yo maldad. ¿Nos recuerda de alguna manera el órgano común permanente entre Navarra y el País Vasco? Para nada. No, creo que no. Yo creo que en este sentido, en este proyecto que se está planteando de Euroregión, que no es en sí mismo una cosa nueva. El gobierno no ha sido innovador en esta materia. Navarra ya lo estuvo, como bien ha explicado Miguel, y se participó, ¿no? Yo creo que en esta línea, bueno, pues insistir en profundizar en el carácter europeísta y el participar no solo con regiones del mismo Estado, como en este caso es la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, sino con otras regiones de otros países, de otros estados, como en este caso con Aquitania, con Francia. Por tanto, a mí me parece, como bien se ha explicado, que dentro de un proceso de normalidad absoluta, con un profundo carácter europeísta, bueno, pues participar con otras regiones me parece sano, saludable. Veremos a ver cuáles son los resultados, qué efectos tienen positivos, porque cuando se ha estado, pues es verdad que en algunas áreas y en algunos ámbitos pues ha habido resultados positivos, pero bueno, yo creo que en esa línea, pues si ese es el objetivo que le ha guiado al gobierno a adoptar esta posición, pues es interesante, y a partir de aquí pues veremos los frutos. Bueno, desde luego ayer en esa reunión, en ese desayuno, ¿no?, de Europa Press, como estamos observando ahora mismo, la presidenta habló de otras cuestiones como el convenio económico, una figura que podría ser, bueno, pues dijo, extensible quizá a otras comunidades, como el caso de Cataluña. Si os parece, vamos a escuchar brevemente un resumen de esos desayunos y comentamos todo lo que concierne principalmente al convenio económico y también a la asunción de competencias. Tras el aluvión de críticas de las autonomías al fuero navarro, la cita de la presidenta de Madrid ha servido a Uxue Barkos para hacer una defensa férrea del convenio. Es absolutamente inadmisible que el cuestionamiento del convenio desde un supuesto daño económico al bien común. Y esto no es cierto. ¿Alguien puede defender sin sonrojarse que el fin del régimen del convenio navarro podría tener algún efecto definitivo sobre el PIB español? No es cierto. O dicho de otra manera, ¿alguien puede creer que el fin del régimen del convenio navarro terminaría con las tensiones financieras entre las comunidades de régimen común y el Estado? Y habla de solidaridad con datos en la mano. Ha recordado que la aportación de Navarra al Estado ha crecido en plena crisis un 20%, pasando de 490 millones en 2008 a 590 este año. Atacar el autogobierno, dice la presidenta, es pura demagogia y asegura que gestionar el convenio exige una gran responsabilidad. No es sinónimo de privilegio. Barkos cree que el sistema económico navarro sería exportable a Cataluña. Sería una magnífica herramienta para dar respuesta en estos momentos a muchos de los problemas que se suscitan en términos políticos, que creo que es un magnífico modelo para exportar. ¿Para exportar a otras comunidades? Sí, claro. Por ejemplo, Cataluña. Por ejemplo. Barkos ha destacado que el cambio político registrado en Navarra refleja la pluralidad y diversidad de los ciudadanos. Ha reconocido que falta sustento social para colgar la icurriña en el balcón del gobierno, pero que es todo un símbolo para muchos navarros. Y un símbolo que, cuidado, no solo lo es de la Comunidad Autónoma Vasca, lo es también y muy querido de muchos navarros. Lo es también, junto con la bandera de Navarra, un símbolo que identifica, que nos identifica a muchos navarros. Y sobre la anexión de Navarra al País Vasco. ¿En qué horizonte temporal Navarra acabará integrada en el País Vasco según sus cálculos o proyectos? Bueno, pasión tengo, convicción política también. Cálculo o previsión de horizonte electoral, no. Desayuno informativo de la presidenta al que han acudido diputados y senadores de UPN, PSN, PNV, Amaiur y Geroabay, también el portavoz del grupo parlamentario Koldo Martínez, además del consejero de Educación y el defensor del pueblo de Navarra.
Bueno, es más o menos lo que dio de sí esos desayunos, lo que dieron de sí los desayunos, el convenio económico que no es ni anacrónico ni insolidario, decía la presidenta. Sí, bueno, este es un debate que va camino de cumplir casi ya los 2 siglos, porque uno busca en los diarios de sesiones del Congreso de mediados del siglo XIX y ya se estaba debatiendo esto, de si el convenio era un privilegio que se había concedido a Navarra, ¿no? Pues ha aguantado el convenio, ¿no? E incluso ha sido reconocido por la Constitución. Yo creo que hay una confusión permanente entre quienes atacan el convenio, ¿no? Porque confunden lo que es la igualdad con la uniformidad, ¿no? Una cosa es que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos en toda España y diría en toda Europa, y otra cosa es que haya que tener las mismas leyes, las mismas instituciones y las mismas políticas en todas partes, ¿no? Entonces, el Estado de las Autonomías se ha constituido precisamente para garantizar, por un lado, la igualdad en derechos, pero por otro lado, la diversidad, ¿no? Porque las diversas comunidades autónomas son distintas, ¿no? Entonces, una de las cosas que caracteriza a Navarra pues, es el régimen foral del que el convenio económico pues, forma parte, ¿no? Y hay otras comunidades pues, que tienen otras características, ¿no? Pues, por ejemplo, los archipiélagos, pues vamos a decir todos que todos queremos tener pues el régimen específico, las Canarias o las Baleares, pues es absurdo, ¿no? Cada uno en lo suyo, ¿no? Y luego el otro argumento es que el convenio es insolidario porque Navarra no aporta a la solidaridad de todas las comunidades autónomas, y esto es falso, ¿no? O sea, eso siempre será discutible, será mejorable, es decir, ¿cuál es la fórmula exacta de cuánto tiene que aportar Navarra? Pues probablemente no haya una cifra mágica diciendo aquí está la justicia, ¿no? Eso viene pues, después de una negociación, de unas técnicas de ajuste y demás, ¿no? Pero la solidaridad se puede conseguir perfectamente por el régimen común, por el convenio de Navarra, por el concierto del País Vasco. Todo es, en fin, pues cómo se haga, cómo se calcule y cómo se pacten cuál es lo que tiene que aportar cada comunidad autónoma a la solidaridad. ¿Pero creéis que si desapareciera el convenio económico, las tensiones económicas también desaparecerían o no? Pues para nada. No. Yo en este sentido creo que este es un debate recurrente por parte de los malos gestores de otras comunidades autónomas que en vez de hacer una autocrítica y mirarse a sí mismo por qué sus comunidades autónomas tienen un altísimo nivel de deuda donde se ha claramente malgastado los fondos públicos, bueno, pues ante esa realidad miran a los demás y miran a la Comunidad Foral de Navarra y le tachan de insolidaria, como si Navarra aportase un 20, un 30% más de los 500 y pico millones de euros que aportamos cada año y nos pusiésemos en 600 o 700 millones de euros, parece que con eso se iban a acabar los males de todas las comunidades autónomas. Este es un debate que a mí me enfada porque no tiene nada de cierto. Navarra no es insolidaria. Navarra es verdad que en tiempos de crisis ha crecido su aportación más de 100 millones de euros al Estado y además incluso nosotros aportamos el 1,6 cuando realmente desde el punto de vista de la población nosotros suponemos el 1,3,5, el 1,35. Por tanto, yo creo que este es un debate viciado, interesado, preelectoral y que no se ajusta para nada a la realidad. Navarra, claro que aporta las cargas generales del Estado. Y como digo, la igualdad no es tratar a todo el mundo igual. La igualdad es reconocer las desigualdades para fortalecer la solidaridad entre todos. Y en esa línea yo creo que Navarra ha sido en el pasado, lo es en el presente y va a seguir siendo en el futuro solidaria, más que les pese a algunos presidentes de las comunidades autónomas que, como digo, insisto, además de no hacer una autocrítica, miran a Navarra como la responsable de sus males. Esto es un error y yo creo que es un insulto a la Comunidad Foral de Navarra. Pues bien, sabéis desde luego que hay fuerzas políticas como UPyD en su momento, Ciudadanos actualmente, que están insistiendo, ¿no?, en este planteamiento de todos igual y que el convenio y el cupo suponen, bueno, un privilegio. Esa es la idea, ¿no?, que trasciende en su discurso. Por falta de profundización en lo que significa el hecho económico histórico de lo que es el convenio, y en ese sentido así les va también a los partidos que tratan de vender esto en Navarra, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel y con lo que dice José Andrés, y quisiera añadir una pequeña cosa. Efectivamente hizo una aportación ayer la presidenta Ursula Barcos cuando dijo que tengan en cuenta las comunidades autónomas
que hay que terminar las cuentas anuales y entonces hablar de lo que significa el ejercicio. No que cuando son deficitarias, como le está ocurriendo en Cataluña, que tenemos que pagarles todo lo que significa el que no han podido pagar su seguridad social, su sanidad, su tal, entonces sí que son centralistas, caramba, y tenemos que, desde la aportación de todos los recursos, nutrir esas comunidades autónomas deficitarias. Esto fue una buena aportación. Otra, sin embargo, no fue afortunada. Y es en el sentido de que cuando se está planteando el tema del convenio económico navarro, y planteándolo en sus términos, que también habéis dejado puestos, sin embargo, se hace una cierta entidad también con el concierto vasco. Y nada que ver, nada que ver. Entonces, cuando el discurso siempre va de la mano, ¿no? No va en absoluto. Pero y entonces, cuando lo tratan de llevar, no va, pero lo pervierten. Cuando lo tratan de llevar, lo pervierten y mucho. Entonces, cuando realmente en el Estado puede crear gran confusión el tema de, ay, estos de los navarros y los vascos, que es otra cosa. Pero ya hace unos días, cuando empezó el debate de este tema, salió el presidente del PNV, del País Vasco, allá, a decir que realmente había que defender el convenio navarro y el concierto vasco, a ver, juntos pero no revueltos, porque realmente una cosa es la historia de Navarra, con la ley paccionada, con el amejoramiento del fuero, con lo que significó lo que hubo históricamente y a nivel de negociación con el Estado en larguísimos periodos históricos que han llevado a la muestra que desde luego, claro que es extrapolable, tan extrapolable es que cuando se estaba hablando de hacer la Constitución y de la transición, y en la transición se habló de la construcción de las comunidades autónomas, se ofreció a Cataluña un modelo semejante al navarro, para que realmente pudieran contribuir y tener hacienda propia. Y lo rechazaron. ¡Ay, lo rechazaron! Entonces ahora resulta que estamos descubriendo el Guadiana cuando decimos es que les podemos ofrecer a Cataluña nuestra fórmula, pero si no la querían. Y es más, entonces tenían prohombres muy sesudos, más que más, o sea, más que más. Entonces, en ese sentido, allí, en aquel momento, el análisis les llevó a rechazar el modelo de convenio al estilo de Navarra, que no quiere decir que sea trasladable, porque lo que lleva nuestro convenio detrás es algo de tanto peso histórico, jurídico, económico, que claro, esto no se pueden hacer luego cosas exportables. Veremos ahora, ¿no?, si Cataluña coge ese guante, ¿no?, que plantea Ursúe Barcos. Decía Pilar, esto en ya rechazado a final de los años 70 ya se planteó este modelo a Cataluña. Claro. Y entonces, claro, con un marcado tinte político decidieron que aquello no interesaba porque no les era grato el tener que aparecer como la cara que recaudaba los impuestos, porque eso también tiene su efecto. Porque es más fácil decir que recauda el Estado, que nos transfiera lo que corresponda o más, y luego ya veremos, a ver, incluso, como hemos conocido en el día de hoy, hasta el ocultamiento de más de 1.000 millones de euros de déficit de años anteriores, que vamos a tener que soportar entre todos los españoles, también los navarros, porque también hay un apartado, cuando se hace la cuenta de la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado, también se tienen en cuenta el endeudamiento de las comunidades autónomas y los intereses que eso devenga. Por tanto, nosotros también tenemos que hacer una aportación en esa línea, cuando es verdad que Navarra tiene un nivel de endeudamiento 3.000 millones de euros, y no es una broma, pero que es infinitamente menor de cualquier otra comunidad autónoma. Por tanto, ya se ofreció ese formato, se rechazó, porque era más fácil que el papá Estado recaude y que luego nos transfiera. Y si tenemos más dificultades, como tenemos un peso político importante, ya nos transferirán más, como también ha ocurrido a lo largo de estos últimos 30 años de democracia en España. Bueno, hasta ahí, sí, lo único ya por apostillar el final, el concierto vasco fue una concesión estatal al País Vasco por unas circunstancias. Entonces esto sí que nada tiene que ver. O sea, España le concedió al País Vasco un estatuto, hombre, pero el del concierto. Hay una cosa común, y es que el concierto y el convenio tienen el mismo fundamento constitucional, la disposición adicional primera. Entonces, pero las raíces son completamente distintas. Pero vamos a ver, pero el ataque y la defensa es la misma. Es decir, los partidos que se lo quieren cargar lo tienen que hacer cargándose la disposición adicional primera de la Constitución. Bueno, pues hablemos luego del marco constitucional. Y eso es lo que tienen de común. Luego tienen diferencias técnicas porque efectivamente la historia muy grandes, muy grandes. Y los orígenes nada que ver. De manera que cuando se plantea homologar ahora los conciertos vasco y navarro, pues es que nos dejarían en un nivel de bajar de escalón y de decir, oiga, pues nos han degradado, nos han quitado los balones. Nuestro es un ámbito preconstitucional. Tú, Miguel, de esto sabes mucho más que yo, por supuesto.
europeo, esto es un ámbito preconstitucional, mientras que lo otro, bueno, pues fue una negociación en su momento en el concierto vasco donde se incorpora este apartado. Bueno, defensa unánime, desde luego, en Navarra, como también se refleja en esta tertulia, esta figura, ¿no?, como es el convenio económico. Ha habido más cuestiones en ese resumen que hemos ofrecido de lo dicho ayer por Uxue Barkos, y dijo la presidenta que no hay sustento social para colgar la ikurriña en Navarra. ¿Cómo se mide el sustento social o cómo interpretáis esas palabras de la presidenta del Gobierno, ¿no, Miguel? Bueno, pues o Pilar o José Andrés. Yo creo que es evidente, vamos. Eso se ve en las encuestas y se ven los resultados electorales. Claro. Entonces, no hay una mayoría en Navarra para poner la ikurriña, y por eso en el programa con el que ella es presidenta del Gobierno no se dice que se vaya a poner la ikurriña, porque no hay esa mayoría en el Parlamento, ¿no? Y yo creo que poco más hay que debatir. Es decir, yo creo que lo que no se puede hacer tampoco es demonizar la ikurriña, perseguirla, prohibirla. El que quiera que la ponga donde le parezca mejor, pero en las instituciones oficiales pues no es una bandera oficial y punto. Y yo creo que ahí acaba el debate. Desde luego, en esta legislatura no se va a poner la ikurriña como bandera oficial en Navarra porque no procede. En otras legislaturas puede haber otras mayorías, pues ya veremos, los ciudadanos decidirán al final. Pilar, todo lo que concierne a la ley de símbolos parece no prioritario, ¿no?, en principio para el Gobierno cuatripartito, pero es verdad que siempre sale a la palestra la posibilidad de que esta enseña luzca, ¿no?, en nuestra comunidad foral, en los ayuntamientos o en la sede del Gobierno. Pero tan claro es y tan evidente en este proceso del nuevo Gobierno que efectivamente en el acuerdo programático lo han dejado fuera porque no hay acuerdo. Entonces, efectivamente, no pueden. Es que además de que, aunque quieran, y hay algunos que quieren ardientemente, no hemos visto el Ayuntamiento de Pamplona que ha hecho, ardientemente, pero significa una minoría, efectivamente no hay sustento social. Eso lo sabe muy bien por el resultado electoral la presidenta y el equipo de gobierno, y por otra parte, a veces se hacen unas lecturas interesadas del pasado, en el sentido de que en la transición se ponía la ikurriña como un elemento, pues sí, es que hemos vivido la transición y efectivamente todo lo que significaba el rebote que había social para conseguir libertades, y como aquello no se había podido hacer, pues también. Lo cual quiere decir que cuando ya luego se restableció la libertad y se fue haciendo el marco legal, pues ya había gestos que se habían quedado en el puro gesto romántico, pero que ya no procedía porque había norma, marco legal y en ese sentido ley de símbolos. De manera que efectivamente es un tema que es inoportuno, además no puede hacerlo, y además realmente hay una mayoría social que fue resultado de las elecciones en esta comunidad autónoma, en las que la mayoría dejó muy claro, el 70%, como lo dejó muy claro, y ya también un día lo comentó, y el 70% en contra, pues efectivamente, el 70% le dice que ese tipo de cosas con esas no se juega. Lo que pasa es que le encanta jugar y enredar, pero bueno, eso es cada uno de su modo de actuar. Pero sorprende quizá, ¿no?, que en un gobierno cuatripartito con fuerzas, no todo fuerzas nacionalistas, como pueden ser Gero Abay, Euskal Herria Bildu, sorprende que no sea una cuestión prioritaria la modificación de esa ley de símbolos. No, pues porque saben que no tienen el respaldo mayoritario. Una cosa es tener el gobierno, una cosa es tener una mayoría parlamentaria que sustenta ese gobierno, y una cuestión distinta es que hay una mayoría social. Claro. Y yo no sé cómo la presidenta mide esa mayoría social, con qué porcentajes, pero todos conocemos que la mayoría social de esta comunidad, por mucho que se empeñe la presidenta o los grupos que le sustentan, no respaldan la colocación de la ikurriña como una bandera oficial en esta comunidad. Y es curioso la sentencia que hace la presidenta, a mí me llama mucho la atención, me recuerda aquella vieja sentencia de que lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? Me da la sensación que dice una cosa, aunque luego sus correligionarios, sus compañeros hacen otra, porque el alcalde Asirón ha colocado en una alcaldada la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona, y otros alcaldes también de su signo político han hecho lo mismo en otras localidades. Y en este sentido yo entiendo que la bandera de Navarra es la que tiene que ondear en los balcones de las casas consistoriales de Navarra, y la ikurriña, por mucho o poco sentimiento que haya, es la bandera de otra comunidad autónoma. Y en tanto en cuanto es la bandera de otra comunidad autónoma, yo creo que no debe de ondear en ningún balcón de las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra, porque es la bandera de Euskadi y la bandera de Navarra es la bandera de Navarra. Y como estamos en Navarra, pues yo creo que tiene que ondear la bandera de Navarra. Y me da la sensación de que todos los que hacen un discurso en esa línea con respecto a la ikurriña anhelan en algún momento en el futuro que Navarra forme parte de Euskal Herria, para que entonces sí, la misma bandera que es la ikurriña ondee en todos los lugares. También se le preguntaba, ¿no?, precisamente en esa conferencia, a Uxue Barkos, ¿no? Claro, y le dicen, ¿y cuándo?
Pues qué sé yo, pues en el futuro, pues todo el mundo sueña con los Reyes Magos. Bueno, yo te quiero matizar una cosa, has dicho el gobierno cuatripartito. No hay un gobierno cuatripartito, es decir, hay un cuatripartito en el Parlamento que firmó un acuerdo para investigar al gobierno, pero en el gobierno no están los 4 partidos. Eso es que hay que dejarlo claro, porque realmente no hay consejeros de los 4 partidos. Bueno, no hay consejeros, pero eso no quiere decir que con las 4 fuerzas se configure el gobierno, ¿no? Invistieron a la presidenta con un programa, ¿no? Y entonces lo que vale es el programa. Entonces es que hay que mirar lo que dice el gobierno, no lo que dice el programa, no lo que dice el gobierno, porque el gobierno no es cuatripartito, ¿no? Entonces en ese programa pues no se habla de la ikurriña, sí se habla de modificar la ley foral de símbolos, que creo que hay que modificar porque la vigente, aparte de que técnicamente es muy mala, ni siquiera se cumple. Tiene una serie de disposiciones que son imposibles de cumplir y no se han cumplido en todos estos años. Y es una ley foral que se hizo básicamente para perseguir la ikurriña. Bueno, eso yo creo que tampoco procede, ¿no? Pero desde luego no se dice ni poner la ikurriña, ni iniciar la integración de Navarra en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni cambiar la ley foral del vascuence, ni muchas otras cosas que están en la calle en el debate, porque interesadamente unos a favor y otros en contra están alimentando el debate de cuestiones que han quedado aparcadas del programa de gobierno. Y con este debate, Miguel, también se debilita la esencia del autogobierno de Navarra, porque ahora se habla mucho de la defensa del convenio económico. Bueno, pues también con estos debates, intentando plantear la colocación de una bandera de otra comunidad autónoma, también se le perjudica a la esencia del autogobierno, porque no solo hay que defender el convenio económico, sino también los símbolos de esta comunidad. Y con debates como este, en los términos que parece que se puede plantear, que me alegro que Miguel haga esa apostilla, porque no parece que es lo que dice el programa de gobierno, y mucha pedagogía tendréis que hacer en esa dirección para transmitir a la sociedad lo que dice y lo que no dice el acuerdo. Yo creo que también así se le perjudica, no solo defendiendo el convenio económico en Madrid, sino también la esencia y también sus símbolos. También defendiendo sus símbolos se defiende el autogobierno y a la comunidad foral de Navarra. Yo creo que a lo que perjudica es a temas mucho más prioritarios que sí están en el programa de gobierno y que parece que quedan desplazados del debate quizá de este tipo de discurso, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando ya, Pilar, brevemente, sí. Sin embargo, ayer, aprovechando una circunstancia que era muy buena, en el que había empresariado de todos los niveles y que había posibilidades de hablar del desarrollo económico, lo que se dijo es defensa del euskera, el otro tema. Hombre, pues defensa si le atacan, ¿verdad? Pero es que, en principio, aquí estamos dando el euskera toda la caña que se puede, a nivel de promover en los centros y en todas partes. Entonces, ese fue el último punto, que también era importante, por lo visto, para la presidenta y para el equipo de gobierno, cuando tenía allí todo el empresariado, todas las posibilidades de llamar a decir, vengan a Navarra a invertir, que necesitamos muchísimas cosas. Bueno, pues con esa mirada crítica hoy vamos a terminar ya nuestra tertulia, que nos ha dado mucho de sí para analizar desde luego lo comentado, ¿no?, a nivel nacional por Usue Barcos. José Andrés Burguete, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Amaya. Pilar Aramburu, gracias también, por supuesto, y Miguel Izú, gracias, un placer contar con vosotros. Y nosotros vamos a seguir ahora, después de una pausa, con otras historias muy diferentes que nos alejan de alguna manera de la actualidad política.